Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo número 6. Ahora iniciamos el capítulo número 6. Quienes hoy nos están acompañando, hemos iniciado una serie de mensajes pues en relación a la carta a los Romanos. Ya tenemos algunos meses predicando acerca de ella y ahora hemos llegado al capítulo número 6. No sé si usted ha conocido o ha sabido de un personaje ruso que se llamaba Rasputín. Él era un místico que pues tuvo mucha influencia entre los espacios de poder, particularmente en una dinastía que se llamaban los Romanov, debido a que tuvo la oportunidad de sanar a una persona de la familia. Y entonces le tuvieron mucha consideración porque pues tenía esa habilidad para poder curar. Y supuestamente él había tenido una conversión, así que pues en teoría también él conocía algo acerca del cristianismo. Sin embargo, tenía una vida muy extraña, una vida muy licenciosa. Era conocido por ser una persona que era muy mujeriega, que se relacionaba con prostitutas, con algunas personas o mujeres de la alta sociedad, y que además tenía una frase que él utilizaba para poder justificar lo que él hacía, y él decía: se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá el mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Entonces él de esa manera justificaba los pecados que cometía, diciendo: en la medida en la que yo cometo más pecados, soy más pecador, y entonces Dios se agrada porque puede salvar a un pecador como lo soy yo. Y saben, al igual que este personaje, existen muchas personas que malentienden lo que es la justificación por la fe, de lo cual hemos estado hablando a lo largo de estas últimas semanas. Y algunos entonces, cuando escuchan gracia, cuando escuchan perdón, entonces inmediatamente asumen que la gracia o el perdón es como si fuese un cheque en blanco con fondos ilimitados, en los cuales entonces uno puede constantemente estar pecando y viviendo de la manera que quiera, al cabo que finalmente la gracia de Dios o el perdón de Dios o la justicia de Dios nos ha sido dada tan solo porque nosotros hemos creído en Él. Y saben, hay una frase que precisamente en el capítulo número 5 el apóstol Pablo había utilizado, y que seguramente la quisieron tergiversar o la quisieron cambiar, porque pues los judíos no les parecía en nada que el apóstol Pablo estuviera diciendo que podíamos ser salvos tan solo por la fe, porque ellos consideraban que eran las obras las que les iban a salvar, el cumplimiento de la ley lo que los iba a salvar. Y Pablo había dicho justamente en el capítulo número 5, anteriormente, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo, haciendo uso de un recurso que ya les había compartido yo acerca de él, que se llamaba la diatriba, es decir, él pensó en sus opositores, pensó en algunas personas que seguramente no estaban de acuerdo con el pensamiento que él estaba compartiendo, y entonces se anticipa y dice: van a decir luego que yo entonces estoy invitando a la gente a que peque, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Algo semejante a lo que decía Rasputín: entre más pecador sea, entonces en esa forma y en esa medida le doy oportunidad a que la gracia de Dios se pueda expresar y se pueda manifestar de una mejor manera hacia mi persona, y Dios se va a agradar de ello porque le permito pues operar su gracia en mi persona. Pablo se anticipa entonces a este pensamiento o a esta idea que a lo mejor algún judío iba a presentar, que era realmente un argumento absurdo. Y entonces Pablo, en el capítulo número 6, trata de responder a este opositor imaginario que tiene, que
lo quiere ridiculizar y que quiere hacer pasar a Pablo como una persona que te permite o te invita a vivir en el pecado. Y entonces Pablo inicia en el capítulo número 6 haciendo una pregunta. Y dice en el capítulo número 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y inmediatamente el apóstol Pablo va a dar una respuesta. Y la respuesta es bastante categórica y dice: de ninguna manera. Ahora, para entender bien el pasaje, yo quiero decirles que esta misma pregunta que aparece en el versículo 1 es una pregunta que también el apóstol Pablo va a hacer en el versículo número 15, haciendo algunos ajustes, pero en suma podríamos decir que la pregunta es exactamente la misma. Y esto nos permite a nosotros darnos cuenta que todo este capítulo 6 tiene el propósito de responder a si en verdad nosotros tenemos derecho o permiso para estar pecando. Solamente que en la primera sección, los versículos 1 al 14, el apóstol Pablo va a responder dando un argumento distinto al que va a utilizar luego del versículo 15 en adelante. Hoy solamente yo quiero que nos centremos en el argumento que presenta entre el versículo 1 y en el versículo número 14 para explicar por qué él contesta a la pregunta: ¿pecaremos o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces él contesta: en ninguna manera. Y luego de que él contesta esto, entonces explica su argumento. Ahora, hay tres cosas que yo quisiera decirles para que podamos entender el argumento del apóstol Pablo, o hay tres líneas que yo quisiera que siguiéramos. La primera de ellas es considerar los versículos 1 al 10 para que nosotros veamos cómo el creyente debe conocer los hechos acerca de la muerte al pecado. Eso es lo primero que el apóstol Pablo va a señalar o va a decir para poder explicar por qué nosotros no debemos de pecar. Y me gustaría que fuésemos precisamente a estos versículos y los vayamos viendo uno por uno. Dice el versículo número 1 del capítulo número 6: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice: de ninguna manera. Pero ahora dice ¿por qué? Y dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense cómo el apóstol Pablo, para responder a por qué nosotros no debemos de vivir en el pecado, trata de hacernos ver a todos nosotros que la muerte del creyente al pecado está atada a la muerte y sepultura de Cristo. Pablo dice en los versículos 3 y versículo número 4 que así como Cristo murió, nosotros también morimos juntamente con él. Y así como Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitamos juntamente con él para tener una nueva vida. Es decir, la identificación, diría el apóstol Pablo, que nosotros tenemos con Cristo o con la persona de Cristo y con lo que Cristo hizo, entonces posibilita que nosotros, al igual que Cristo murió, nosotros hayamos muerto juntamente con él, y que por lo tanto cuando él resucitó hayamos resucitado juntamente con él para tener una nueva vida. Así es que la respuesta del apóstol Pablo es: ¿pecaremos o abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice: no, porque ustedes están muertos, se identifican con la muerte de Cristo, y por lo tanto, si conocen eso, ¿cómo se atreven entonces a pensar o a decir que ustedes pueden seguir pecando? Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esto. La comprensión de la idea
de morir con Cristo es crucial para que nosotros podamos interpretar adecuadamente este pasaje y para que nosotros también podamos vivir de manera correcta la vida cristiana. Porque hay muchos que sí piensan que el pecado es algo normal y natural en nuestras vidas. Hay algunos que sí piensan que esa naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros. Hay algunos que sí piensan que nosotros todavía estamos orientados hacia el pecado. Hay algunos que todavía piensan que nosotros no podemos hacer nada para resistir al pecado. Hay algunos que todavía piensan que nosotros todavía somos esclavos del pecado, pero Pablo está diciendo esto no es así porque ustedes ya murieron y ahora tienen una nueva vida. Es crucial este entendimiento, hermanos. La muerte del creyente al pecado lleva al creyente a una nueva vida, así como la muerte de Cristo también lo llevó a la resurrección. Dice el versículo 4 en la parte B y el versículo 5: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, luego dice, así también nosotros andemos en vida nueva. La identificación con Cristo en la muerte posibilita también la nueva vida a nosotros, porque de la misma forma en la que Cristo resucitó, nosotros también podemos andar en una nueva vida, diría el versículo número 5. Y esta muerte, hermanos, del creyente también tiene el propósito de liberarnos de la esclavitud del pecado. Mire lo que dice el versículo 6 y versículo 7. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Quizás el pasaje más conocido que dice exactamente lo mismo que ahorita nosotros estamos leyendo es aquel pasaje que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es que, hermanos, usted ya no es esclavo del pecado. Y es muy importante que usted conozca esto. Miren, el problema es que cuando nosotros no conocemos esto, nos puede pasar, y le voy a dar 3 ejemplos. Nos puede pasar como el caso de una persona que fue retada por una para que pudiera escapar de una jaula. Lo enjauló, le puso un candado muy grande y entonces lo retó y le dijo, salte de la jaula. Y la persona, cuando vio el tamaño del candado, pues lo que intentó fue escaparse por otro lado, porque dijo, ese candado ni de chiste lo voy a vencer y no voy a poder salir por allí. Y entonces la persona intentó de otras maneras, trató de estirar los barrotes, trató de alguna manera de meterse entre los barrotes, pero estuvo luchando y trabajando mucho y resulta que terminó cansado, se sentó en la jaula y le dijo a la persona, no puedo. Pero justamente cuando se sentó y cuando dijo que no podía, se recargó sobre la puerta y resulta que el candado estaba solamente sobrepuesto y la persona pudo salir. ¿Cuál era el problema con él? Él no conocía que el candado estaba abierto y que por lo tanto él era libre o él podía salir de esa jaula. Y cuando nosotros no conocemos que nosotros hemos muerto al pecado, nos pasa así. Quizás esta otra ilustración le puede servir mucho. Me llamó mucho la atención ver un video en el cual encuentro a un domador de leones con una chancla. Con una chancla. Me llamó la atención porque lo primero que presentan en la imagen es al domador con la chancla y acercándose a 2 fieras que se están peleando y nomás les hace así con la chancla y las 2 fieras se separan.
El poder de la chancla, ¿verdad? Así le hacían, las mujeres lo descubrieron antes. El domador de leones apenas se dio cuenta de eso. Pero les mostraba la chancla e inmediatamente lograba lo que él quería. Y luego pasan las imágenes de cuando estos leones eran unos cachorritos. Y cuando eran cachorritos, resulta que cuando hacían algo malo, lo que hacía es que les daba un chanclazo. Lo único que estaba haciendo era condicionarlos, así como a los perros de Pavlov, ¿no? La chancla, o el ver la chancla, hacía ver a estos animales feroces que podían destrozar a este hombre, que esa chancla era más fuerte que ellos. Y a veces así nos pasa con el pecado, hermanos. Nosotros hemos muerto al pecado y tenemos una nueva vida, pero el detalle es que como tenemos en nuestra mente todavía guardadas esas imágenes y esas ideas y esos pensamientos en los cuales nos vimos frustrados porque en el tiempo pasado cometimos muchos pecados, porque en el tiempo pasado vivimos desordenadamente, porque en el tiempo pasado estábamos lejos de Dios. Entonces a veces nosotros asumimos que cuando vemos alguna tentación o cuando vemos el pecado cerca de nosotros, entonces nosotros vamos a incurrir y vamos a caer en el pecado, porque creemos que el pecado todavía tiene poder sobre nosotros, o creemos que el pecado todavía nos domina a nosotros. El conocimiento, dice Pablo, es necesario para que nosotros podamos encontrar libertad del pecado. Así es que usted tiene que saber, usted ya murió al pecado, ya murió. Usted tiene una nueva vida, tiene una nueva vida. Y por lo tanto, Pablo está respondiendo a la pregunta y está diciendo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, no, de ninguna manera, eso no es posible. Y el conocimiento de lo que Cristo ha hecho en nosotros es necesario para que nosotros no perseveremos en el pecado, sino que tomemos la gracia abundante que Dios nos ha dado para librarnos del pecado. ¿Saben? Nos pasa, tercera ilustración, como los elefantes. ¿No se ha puesto a pensar cómo es posible que animales tan grandes y tan fuertes puedan estar atados solamente a una estaca? Yo he visto elefantes que se atraviesan en algunos videos, en algunas zonas de África, y destrozan carros, destrozan incluso camiones. Pero lo interesante es que podemos ver a animales como los elefantes ya domesticados, que se mantienen y se conservan ahí, anclados y pegados a donde, está la estaca, porque piensan que no tienen el poder para librarse de la estaca. ¿Por qué? Porque fueron atados cuando eran muy pequeños y cuando no tenían la fuerza para poderse librar de esa estaca. En otras palabras, hermanos, perdón la comparación, usted es ese elefante, o yo soy ese elefante, me queda más a mí, ¿verdad? Yo soy ese elefante que tengo mucha fuerza, usted es ese elefante que tiene mucha fuerza, usted es ese elefante que tiene el poder de Dios para vencer al pecado, pero que cree que no lo tiene porque en otro momento no lo tuvo. Y no piensa constantemente que usted ya está muerto al pecado y que tiene nueva vida. En otras palabras, o en palabras de Soriano, diría, pues avísenme, ¿verdad? Avísenme. O sea, si me avisan y me dicen que yo tengo ese poder, entonces lo voy a usar. Si me avisan y me dicen y yo conozco que tengo ese poder, entonces me la voy a creer.
Y fíjense, ese es justamente la segunda razón por la cual dice el apóstol Pablo que nosotros ya no debiéramos de seguir pecando o perseverar en el pecado. El creyente debe de considerar los hechos acerca de la muerte al pecado. Ese es el segundo punto. Miren lo que dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense qué interesante ahora este versículo, porque es muy contrastante con los versículos anteriores. Si se nota, en los versículos anteriores el apóstol Pablo, los verbos están en pasado. Hemos muerto, tiempo pasado. Habla acerca de un hecho que ya está consumado. Habla de algo que ya concluyó, que ya terminó. Pero qué interesante es que en el versículo 11 ahora habla acerca de algo en tiempo presente continuo o que podría convertirse en algo futuro. Es decir, ahora dice considérense y síganse considerándose como muertos al pecado. Y ahí es donde parece que hay una paradoja o una contradicción. Si me estás diciendo que ya morí al pecado, ¿por qué ahora me dices que me considere así? Un muerto no tiene por qué andarse considerando. O está muerto o no lo está. Pero ahora Pablo dice, considérense como muertos. Piensen que en realidad están muertos. En nuestra lógica, pues no tiene ningún sentido. Pero saben, algo que Pablo quiere comunicar aquí, hermanos, es precisamente que aunque hay algo que sí es cierto, ya se ha consumado y ya ha ocurrido, es algo que tiene que seguir ocurriendo. Es decir, hermanos, usted ya está muerto, pero usted tiene que seguir considerándose muerto para las oportunidades que se le siguen presentando. Usted tiene que considerarse muerto para las oportunidades que le siguen presentando. Pero verdaderamente considerarse muerto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador, cuando iniciaba su campaña, decía, a mí considérenme como muerto. Pues yo veo que no se consideró como muerto, porque luego compitió en 3 ocasiones hasta que llegó a ser presidente de la República. Entonces, eso de considerarse muerto debe de ser algo real y verdadero, hermanos. El problema con nosotros es que decimos que nos consideramos muertos o decimos denme por muerto para esta cosa, pero seguimos nosotros no teniendo la voluntad ni la disposición verdaderamente para no pecar. Hermanos, ¿es posible no pecar? Sí, es posible no pecar. Todavía no lo he logrado yo, pero sí es posible. Todavía no lo ha logrado usted, pero sí es posible. El apóstol Pedro habla, por ejemplo, acerca de esto. Cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder para que por ellas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y sigue diciendo Pedro, por lo cual, porque Dios nos ha dado todas las cosas, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y luego sigue diciendo, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante dice, pero si hacen estas cosas y estas cosas abundan en vosotros, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y eso nos habla de la posibilidad que tenemos
a través de la gracia de Dios para no volver a caer, hermanos. Porque como bien decía hace un momento Daniel cuando estaba guiándonos en la adoración, y él decía que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese es el mismo poder que actúa ahora en nosotros. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tanto poder cree que tiene el Espíritu de Dios como para librarnos a nosotros del pecado? ¿Tiene poquito, tiene mucho o tiene regular? Pues tiene mucho poder. Y ese poder está disponible para que nosotros no caigamos. Ese poder está disponible para que nosotros llevemos fruto. Ese poder está disponible para que nosotros podamos crecer en la gracia y podamos ser santificados. Pero es importante que nos consideremos así. Si el amigo llega y te dice, joven, oye, vámonos por unas chelas, pues es un buen momento para decirle, a mí considérenme como muerto. Oye, ¿qué te parece si vamos a buscar a unas muchachas? Bueno, a mí considérenme como muerto. Pero te tienes que considerar así. Tienes que saber que ya estás muerto y tienes que considerarte como muerto. Pero no solo eso, no solamente saber que estás muerto y considerarte como muerto, sino sobre todo, y esto es muy importante, hermanos, ofrecer nuestro cuerpo a Dios. Hay otro pasaje más adelante en el capítulo 12 de Romanos que dice, os ruego por las misericordias de vuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿qué dice Pablo ahí en el 12? Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Ese es nuestro culto racional. Hermanos, aquí en el versículo 12, Pablo también lo está diciendo. Vean lo que dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En estos dos versículos el apóstol Pablo, es bien interesante, habla acerca de algunos aspectos que nosotros tenemos que considerar o tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Y uno es un aspecto negativo y otro es un aspecto positivo. En el versículo 12 vemos el aspecto negativo y vemos cómo el apóstol Pablo indica que no presenten sus miembros, perdón, es en el 13, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay algo que el apóstol Pablo dice que no debemos de hacer, por eso hablo del aspecto negativo. No presentar nuestros miembros o no presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Y ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer y es algo que nosotros siempre tenemos que decidir. Ejemplo, usted me insulta, no lo haga, pero si lo hace, es ejemplo solamente, yo tengo la posibilidad de decidir si uso mis miembros y los pongo como instrumento al servicio de la iniquidad, o yo tengo la posibilidad de, al contrario, presentar mis miembros para la justicia.
¿Qué puedo hacer si usted me insulta? Bueno, puedo yo también insultarlo y utilizar mi boca para hablar en contra de usted. O tengo la alternativa o tengo la opción de poder utilizar mi boca para bendecir y no maldecir, como lo hacía Jesucristo, quien cuando le maldecían, bendecía. Que aquel que fue llevado como oveja al matadero, que no abrió su boca. Nosotros tenemos que decidir qué no debemos de hacer y qué sí debemos de hacer. Miren, muchachos, ustedes acaban de experimentar lo que es presentar sus cuerpos a Dios o sus miembros a Dios para algo justo o para algo bueno. Y vienen muy bendecidos y vienen muy contentos y vienen muy felices, porque la santidad es felicidad, hermanos. La santidad es felicidad, hijos. El parecernos a Cristo o el acercarnos más a Él trae esa felicidad y trae esa dicha. Pero ¿qué hicieron? En lugar de irse a una fiesta a tomar con los amigos, no presentaron sus miembros, sí, para la iniquidad o como instrumentos de iniquidad, sino que presentaron sus cuerpos para algo bueno. Adín, en lugar de ir a rockear a otro lado, fue a rockear al campamento. Estaba emocionado él. Pero el instrumento, sus manos, en lugar de usarlas para algo malo, las utilizó para algo bueno. Si nosotros seguimos haciendo esto, hermanos, estaremos por buen camino y entonces, en lugar de pecar, viviremos para vivir en santidad o viviremos para Dios. Hubieron no solamente adolescentes que dispusieron de su tiempo y de su cuerpo para ir a un lugar, lo hicieron también algunos adultos. Y aunque ciertamente nuestro cuerpecito pues ya no tiene el mismo vigor que tienen los jóvenes, y ya anda uno bastante cansado en todas esas actividades y ese trabajo, finalmente mi cuerpo yo decidí ponerlo al servicio de algo bueno. Yo quise utilizar mi cuerpo para hacer el bien. Y eso me ayuda para vencer al pecado, hermanos. El detalle es que no nos damos cuenta de estas cosas, ni conocemos que el pecado no tiene poder sobre nosotros, ni nos damos por muertos al pecado, ni dejamos de hacer algunas cosas que nos orientan al pecado, ni hacemos algunas cosas que nos orientan a la santidad. Y por eso justamente es que perseveramos en el pecado. Hay algunos que decidieron no ir o no estar y siguen decidiendo en el mismo sentido. Esto tiene una consecuencia natural y no de ninguna manera piensen que los estoy amenazando. Les estoy advirtiendo, les estoy diciendo que si no hacemos algo consecuente con lo que nosotros somos y con aquello que hemos decidido ser, pues entonces iremos en una dirección completamente opuesta a la que Dios definió que nosotros deberíamos de ir. Yo la semana pasada les hablaba acerca de la importancia de los medios de gracia. Y es que esos son, hermanos, medios que Dios nos dio para que la gracia de Dios se exprese y se manifieste en nuestras vidas. Y esa gracia nos dé el poder para vencer al pecado. Le pregunto yo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto. ¿Por qué? Porque nos consideramos muertos. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son utilizados como instrumentos de justicia. Así que si alguien le dice que el pecado es consecuente con la vida cristiana, dígale, hermano, estás bastante equivocado. Dios no nos dio una nueva vida para que sigamos viviendo la vida anterior.
Dios no nos resucitó para que sigamos estando todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no hizo eso. Dios nos dio verdaderamente una nueva vida. Así es que vamos a hacer esto. Uno, conozca que está muerto al pecado, considérese muerto y utilice su cuerpo como un instrumento de justicia. Esta semana va a tener oportunidades para hacerlo, de muchas maneras. Cuando el compañero se ponga muy nefastito, dijo Yara, ¿sí? Cuando se le ponga nefastito, usted tiene la posibilidad de responder utilizando su cuerpo como un instrumento de justicia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esto y que nos dé victoria sobre